Aquí tienes el guión optimizado para Pausa Activa TV. Título del video: nadie creyó estas historias de Audie Murphy hasta que vieron esto. Inicio gancho: ¿qué pasaría si te dijera que los marines, la marina y el ejército le dijeron no 3 veces? Su razón: un joven de apenas unos 65 metros y 50 kilos. Demasiado pequeño, demasiado joven, parecía un niño. Pero, ¿y si te dijera que ese mismo niño eliminaría a 241 soldados enemigos? ¿Qué pasaría si te contara que escalaría sobre un destructor de tanques ardiendo, a punto de estallar en cualquier segundo? ¿Y qué tal si te revelo que, con solo 19 años, ganó cada medalla al valor que Estados Unidos podía otorgar a algunos? Lo llamaron coraje, otros destino. Pero, ¿y si la verdad fuera algo mucho más crudo y extraordinario? Su nombre era Audie Murphy. Se convirtió en el soldado más condecorado de la historia de América. Y sí, los registros militares se conservaron. Hoy, y vas a verlos, sumerjámonos. Desarrollo de puntos: 1 rechazado 3 veces. Antes de los 18-7 de diciembre de 1941, Pearl Harbor. Audie Murphy, con solo 16 años, vivía en Texas y quería combatir. Primero, intentó con los marines. Rechazado 1, 65 metros, 50 kilos. Parecía un niño de 14. Luego, la marina rechazado, por la misma razón. Después, el ejército rechazado. Otra vez, literalmente le dijeron: vete a casa y bebe leche. Su madre había muerto 6 meses antes. Su padre los había abandonado años atrás. Dejó la escuela en 5º grado para recoger algodón. $1 al día. Cazaba conejos con un rifle para alimentar a sus hermanos. Y ahora, 3 ramas militares le decían que no era suficiente. Así que su hermana mayor, Corinne, firmó una declaración jurada. Mintió sobre su año de nacimiento, cambió 1925 a 1924. Lo hizo legal a los 18:30 de junio de 1942. El ejército finalmente lo aceptó. 5 meses después estaba en entrenamiento básico, Camp Walters, Texas. Su comandante intentó transferirlo a la escuela de cocina. Murphy se negó. Él quería la infantería. En 1945, ese chico de 50 kilos, rechazado 3 veces, había eliminado a más soldados enemigos que cualquier otro estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. 2. Subió a un destructor de tanques ardiendo. 26 de enero de 1945. Holzbier y Francia. Son las 2 de la tarde. La compañía B del 14º Regimiento de Infantería está bajo ataque. 6 tanques alemanes, 250 soldados de infantería, todos avanzando hacia la posición de Murphy. La compañía de Murphy apenas tenía 18 hombres la noche anterior. Habían perdido 2 de 120 hombres para llegar a esa posición. Todos los oficiales, excepto Murphy, estaban muertos. Él ordenó a sus hombres retirarse al bosque. Se quedó en su puesto de mando, con un teléfono de campaña, llamando a ataques de artillería sobre los alemanes que avanzaban. Entonces, un proyectil alemán de 88 milímetros impactó el destructor de tanques estadounidense detrás de él. Impacto directo. Se incendió, la tripulación lo abandonó y corrió. Murphy siguió al teléfono, dirigiendo la artillería. Pero los alemanes seguían viniendo a 10 metros a 15 metros. Murphy escaló al destructor de tanques en llamas. Los tanques de combustible podían explotar en cualquier momento. Agarró la ametralladora calibre 50 de la torreta y durante la siguiente hora se mantuvo de pie sobre ese vehículo ardiendo, disparando a 250 alemanes. Fue herido en la pierna. Siguió disparando. Los alemanes llegaron a 10 metros de él. Los eliminó. Proyectiles de artillería caían a su alrededor. Él seguía pidiendo coordenadas mientras disparaba. Después de 1 hora, su munición se agotó. Bajó, rechazó atención médica y lideró a su compañía en un contraataque. Forzaron la retirada alemana. Murphy, personalmente, eliminó o hirió a unos 50 soldados enemigos ese día. Tenía 19 años. Le otorgaron la medalla de honor. La mención ni siquiera dijo que estuvo 1 hora sobre un vehículo ardiendo. Solo describieron en peligro de explotar en cualquier momento. 3. El soldado más condecorado, con solo 19 años. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Audie Murphy había ganado 33 premios y medallas.
cada condecoración de combate estadounidense al valor que existía entonces: la Medalla de Honor, la Cruz por Servicio Distinguido, 2 estrellas de plata, 2 estrellas de bronce, 3 corazones púrpura, 5 condecoraciones de Francia, incluyendo su más alto honor, la Legión de Honor, una condecoración de Bélgica. Combatió en 9 campañas importantes: Túnez, Sicilia, Nápoles, Anzio, Roma, sur de Francia, Ardenas, Renania y Europa Central. Fue ascendido de soldado raso a sargento de Estado Mayor. Luego, recibió un ascenso a teniente segundo en el campo de batalla. Después, a teniente primero. Todo antes de cumplir los 20 años. El registro militar oficial indica que eliminó a 240 soldados alemanes, hirió y capturó a muchos más. Los historiadores creen que el número real fue mayor. S.L. A. Marshall, el historiador militar, estudió a los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Descubrió que la mayoría de los soldados de infantería rara vez disparaban sus armas en combate. ¿Dudaba Murphy? Nunca dudó, disparaba y acertaba. Cuando le preguntaron después de la guerra por qué subió a ese destructor de tanques ardiendo, dio una respuesta de 3 palabras: estaban matando a mis amigos. El 2 de junio de 1945, el teniente general Alexander Patch le entregó a Murphy la Medalla de Honor, cerca de Salzburgo, Austria. Murphy tenía 19 años y, según la declaración oficial del Ejército de Estados Unidos en ese momento, nunca habrá otro Audie Murphy 4. La portada de Life lo cambió todo. 16 de julio de 1945. La revista Life publicó su edición semanal. En la portada, un soldado con cara de niño, de uniforme. El titular: el soldado más condecorado. Esa fotografía cambió la vida de Audie Murphy. El actor James Cagney la vio. Inmediatamente llamó a Murphy. Ven a Hollywood, le dijo Cagney, te ayudaré a ser actor. Llegó a California en septiembre de 1945. Después de su baja militar, Cagney le había reservado un hotel. Pero cuando Murphy apareció, Cagney canceló la reserva y se llevó a Murphy a su propia casa. Me llevé el shock de mi vida, dijo Cagney después. Audie estaba muy delgado. Su tez era gris azulada. Estaba en un estado nervioso tal que temí que pudiera saltar por una ventana. Lo llevé a casa y le di mi cama. Murphy se quedó con Cagney durante 3 semanas. Luego, el hermano de Cagney firmó a Murphy un contrato por $150 a la semana. Le dieron lecciones de actuación, entrenamiento de voz, clases de baile. Pasaron 2 años. Murphy consiguió pequeños papeles en 2 películas. Luego, nada. Para 1947, estaba en la ruina, viviendo encima de un gimnasio, durmiendo en una catre. El escritor de Hollywood Spec, McLuhan, se hizo amigo de él. Lo ayudó a escribir su autobiografía, To Hell and Back, del infierno y de vuelta, en 1949. El libro se convirtió en un éxito de ventas nacional. Universal Studios quería convertirlo en una película. Murphy inicialmente dijo que no. Sugirió que Tony Curtis lo interpretara. Universal se negó. Querían al verdadero héroe de guerra. En 1955, a Murphy finalmente aceptó interpretarse a sí mismo, 5, del infierno y de vuelta. Hizo historia en el cine. 1955, Universal Pictures estrenó To Hell and Back. Audie Murphy se interpretó a sí mismo. Recreó sus propias experiencias de combate en pantalla. La escena del destructor de tanques, las batallas en Sicilia e Italia, ver morir a sus amigos. Murphy estaba aterrorizado durante el rodaje. El director, John Huston, dijo más tarde que las escenas de batalla le recordaban a Murphy su trauma real. Lo dejaban temblando, pero Murphy siguió adelante. Se lo debía a los soldados que no regresaron a casa. La película se estrenó en agosto de 1955, con una premiere en San Antonio, su estado natal. Hubo un desfile. Miles de personas llenaron las calles. La película fue un éxito masivo. Recaudó $10 millones en taquilla. Unos $110 millones hoy, puntos ajustados por inflación. Y aquí está lo notable. To Hell and Back se convirtió en la película más taquillera de Universal Studios. El récord se mantuvo durante 20 años. No fue superado hasta 1975 por una pequeña película llamada Tiburón. Piensa en eso.
una película de guerra, protagonizada por un exsoldado de unos 65 metros, sin experiencia actoral. Mantuvo el récord de taquilla de Universal más tiempo que cualquier otra película. Hasta que Steven Spielberg hizo una película sobre un tiburón gigante, Murphy ganó personalmente alrededor de $1 millón con la película a través de su salario y porcentaje de ganancias. Llegó a hacer un total de 44 largometrajes, principalmente westerns, pero To Hell and Back fue la que importó porque no trataba sobre Audie Murphy, un pelactor. Trataba sobre los hombres que no volvieron a casa. 6. Dormía con un arma cargada bajo la almohada. Después de la guerra, Audie Murphy regresó a casa como un héroe. Desfiles, banquetes, portadas de revistas. Pero por la noche no podía dormir. 17 de junio de 1947. Murphy tuvo un examen médico. El médico documentó dolores de cabeza, vómitos, pesadillas sobre la guerra. Murphy le dijo al doctor que no podía dormir sin una pistola cargada bajo la almohada, lo que hoy llamamos PTSD, trastorno de estrés postraumático. Entonces lo llamaban fatiga de combate o shock de guerra. No había tratamiento, no había terapia, solo pastillas para dormir. Murphy se volvió adicto a un sedante llamado Placidil. Lo tomaba todas las noches durante años. Su primera esposa, Dixie Wanda Hendricks, dijo que una vez la encañonó con un arma durante un episodio. Ella lo vio llorar viendo noticieros de huérfanos de guerra alemanes. Murphy finalmente empezó a dormir solo, en su garaje, con las luces encendidas. No podía estar en la oscuridad, no podía estar cerca de gente cuando dormía. A mediados de la década de 1960, Murphy se dio cuenta de que dependía completamente de las pastillas para dormir. Así que se encerró solo en una habitación de hotel. Durante una semana dejó la adicción de golpe. Rompió la dependencia por pura fuerza de voluntad. La misma fuerza de voluntad que lo mantuvo en ese destructor de tanques ardiendo. Entonces, Murphy hizo algo que casi ningún veterano había hecho antes. Habló públicamente sobre su fatiga de combate. Testificó ante el Congreso. Instó al gobierno a estudiar el impacto emocional del combate y a extender los beneficios de atención médica a los veteranos que luchaban con lo mismo que él. 5 meses después de la muerte de Murphy, en 1971, el congresista Olin Teague presentó una legislación para una mejor atención de la salud mental de los veteranos. En 1973, el Hospital Memorial Bubba Audie L. Murphy abrió en San Antonio. Murphy salvó vidas en el campo de batalla y salvó vidas después de la guerra, hablando cuando nadie más lo haría. 7. De estrella de Hollywood a la ruina. A finales de la década de 1950, Audie Murphy ganaba mucho dinero. Era una de las principales estrellas de westerns de Hollywood. Compró un rancho en California donde criaba y vendía caballos cuarto de milla. Invirtió en negocios y apostó. Murphy amaba las carreras de caballos, apostaba grandes sumas y perdía sumas aún mayores. En 1968, Murphy admitió públicamente que había perdido $260,000 en un negocio petrolero argelino que salió mal. El IRS fue tras él por impuestos impagos. Sus finanzas estaban en ruinas. Aceptaba cualquier papel en el cine que pudiera conseguir, solo para pagar las facturas westerns de bajo presupuesto. Hice la misma película unas 30 veces, bromeaba, solo con diferentes caballos. A principios de la década de 1970, Murphy estaba casi en bancarrota. Pero aquí está lo notable. A pesar de estar en la ruina, Murphy se negó a aparecer en anuncios de alcohol o cigarrillos. Múltiples compañías le ofrecieron grandes sumas. Él dijo, no, cada vez no quiero dar un mal ejemplo a los jóvenes. Este es un hombre que eliminó a 240 soldados enemigos, que ganó 33 medallas, que se convirtió en estrella de cine. Y cuando estaba desesperado por dinero, aún se negó a comprometer sus valores. En mayo de 1970, Murphy fue arrestado en Burbank, California, por asalto con intención de cometer asesinato. Durante una disputa con un adiestrador de perros, fue acusado de disparar un tiro al hombre. Murphy lo negó. El caso fue finalmente retirado. Su temperamento, sus problemas de dinero, su PTSD, todo lo estaba alcanzando un año. Después, estaba muerto. 8,241 bajas confirmadas.
Los registros oficiales del ejército de Estados Unidos acreditan a Audie Murphy con 241 bajas enemigas confirmadas. Pero pongamos ese número en contexto. La mayoría de los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial rara vez disparaban sus armas en combate. El historiador Elia Marshall, estudió esto después de la guerra. Descubrió que solo del 15 al 20% de los infantes realmente disparaban al enemigo durante los tiroteos. Miedo, vacilación, conflicto moral. Murphy no tenía nada de eso. Había cazado desde niño. Una vez le dijo a un amigo: si no acertaba a lo que disparaba, mi familia no comía esa noche. Así aprendió a disparar. Por necesidad, cuando llegó a Europa, llevaba años apretando el gatillo y no dudaba. En Sicilia, el pelotón de Murphy estaba bajo fuego. La mayoría de los hombres no se movían. Murphy se puso de pie. Gritó: «¡Síganme!» y cargó por una colina, disparando desde la cadera. Tomó la posición. Fue ascendido a cabo 2 días después. En Italia, eliminó a 4 soldados alemanes en combate cuerpo a cuerpo. Hirió a 4 más, salvando vidas estadounidenses. 2 días después, su compañía estaba inmovilizada por alemanes camuflados. Murphy se arrastró de bruces y pidió ataques de mortero, hasta que 15 alemanes murieron y 35 resultaron heridos. Y todo eso fue antes del incidente del destructor de tanques. Murphy era lo que el ejército llama un soldado natural. Tenía juicio táctico. Podía evaluar una situación de combate al instante. Mantuvo la calma cuando otros la perdían. El general George S. Patton, según se informa, llamó a Murphy el mejor soldado de la Segunda Guerra Mundial. Y Murphy lo hizo todo con 19 años. La mayoría de la gente a los 19 está en la universidad. Murphy había eliminado a 241 soldados enemigos y estaba dirigiendo fuego de artillería, mientras estaba de pie sobre un vehículo ardiendo 9. Madre muerta, padre ido, huérfano a los 16, Audie. Murphy nació el 20 de junio de 1925 en Kingston, Texas, en una choza de aparceros. Su padre, Emmett Murphy, era un aparcero que apenas podía alimentar a su familia. Audie fue el 7º de 12 hijos. 3 murieron antes de los 18. La familia vivía en la pobreza extrema, sin electricidad, sin agua corriente. Se mudaban constantemente, viviendo en chozas, donde Emmett pudiera encontrar trabajo. Cuando Audie tenía 12 años, dejó la escuela. 5º grado. Fue lo más lejos que llegó. Trabajó en granjas por $1 al día, recogiendo algodón, bombeando gasolina, haciendo cualquier cosa para ayudar a su madre a poner comida en la mesa. Su padre se fue cuando Audie tenía 15 años. Simplemente se marchó y nunca regresó. Murphy dijo más tarde: «Odio a cualquiera que se rinda». Luego, en mayo de 1941, la madre de Audie, Josie, murió de una enfermedad cardíaca. Audie tenía 16 años. Sin madre y sin padre, Audie tuvo que colocar a sus 3 hermanos menores en un orfanato. No podía cuidarlos, así que cuando Pearl Harbor fue atacado, 7 meses después, Murphy vio su oportunidad. El ejército le daría un sueldo. Podría enviar dinero a sus hermanos. Podría escapar de la pobreza que había atrapado toda su vida. Pero el ejército dijo no 3 veces. Demasiado pequeño, demasiado joven, demasiado débil. Tuvo que mentir sobre su edad y ganar peso, solo para entrar. Cuando Murphy estaba sobre ese destructor de tanques ardiendo en Francia, no pensaba en el heroísmo. Pensaba en la supervivencia, porque la supervivencia era todo lo que siempre había conocido. 10 murió en un accidente de avión a los 45:28 de mayo de 1971. Un Aerocommander 680 despegó de Atlanta, Georgia, con destino a Martinsville, Virginia. A bordo, 6 personas, incluyendo a Audie Murphy, estaban en un viaje de negocios para inspeccionar una planta de fabricación de casas modulares. Murphy era director de la empresa de inversión. El piloto, Herman Butler, tenía 8,000 horas de vuelo, pero no tenía calificación de vuelo por instrumentos, lo que significaba que solo podía volar con buen tiempo usando referencias visuales. Al acercarse a Virginia, el tiempo empeoró. Nubes densas, lluvia, niebla, visibilidad 0. Testigos en Galax, Virginia, informaron haber visto el avión volando dentro y fuera de las nubes, a 45 metros sobre el suelo, peligrosamente bajo.
El piloto intentó aterrizar en una carretera. No pudo radiografió a la UFA en Roanoke y pidió un informe meteorológico. Esa fue la última comunicación. A las 12:08 de la tarde, el avión se estrelló contra Brush Mountain a 22 kilómetros al noroeste de Roanoke. Impactó la ladera de la montaña a 823 metros de altitud, volando a alta velocidad. El impacto destruyó la aeronave. Un incendio posterior al choque consumió lo que quedaba. Las 6 personas a bordo murieron instantáneamente. El avión no fue encontrado hasta el 31 de mayo. 3 días después, la Patrulla Aérea Civil descubrió los restos, a 90 metros por debajo de la cima de la montaña. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte concluyó la causa probable: la decisión del piloto de seguir volando con mal tiempo, a una altitud demasiado baja. Para sobrepasar las montañas, Audie Murphy tenía 45 años. Había sobrevivido a 3 años de combate en la Segunda Guerra Mundial. Balas de artillería, fuego de tanques vehículos ardiendo, y murió en un accidente de avión en Virginia. ¿Por qué? Y un piloto voló entre nubes que no podía navegar. Murphy fue enterrado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington el 7 de junio de 1971. George H. W. Bush asistió. El jefe de Estado Mayor del Ejército, William Westmoreland, asistió. Miembros de la Tercera División de Infantería asistieron. La tumba de Murphy es una de las más visitadas en Arlington, más de 70 años después de que subiera a ese destructor de tanques, ardiendo. La gente todavía viene a presentar sus respetos. La viuda de Murphy, Pamela, presentó una demanda de $10 millones contra el propietario de la aeronave, Colorado Aviation, en diciembre de 1975. Un jurado otorgó a la familia Murphy $5 millones en daños, conclusión y CTA, rechazado 3 veces por el CTU. Ejército. Escaló un destructor de tanques ardiendo con 19 años. Ganó 33 medallas, eliminó a 241 soldados enemigos de la estrella más grande de Universal, hasta que llegó Tiburón. Dormía con un arma bajo la almohada, lo perdió todo por el juego y malas inversiones. Habló públicamente de su PTSD cuando ningún otro veterano se atrevía. Murió en un accidente de avión, envuelto en la niebla. Algunos soldados se convierten en héroes porque no tienen otra opción. Audie Murphy no tuvo elección desde el día en que nació. Él nos demostró que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la negativa a rendirse, incluso cuando todos te dicen que ya es suficiente. ¿Qué piensas de la increíble historia de Audie Murphy? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha impactado, dale un hype a este video. Suscríbete a Pausa Activa TV y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias de héroes que no nacieron con ventajas, sino con algo mucho más poderoso: la inquebrantable voluntad de no rendirse. Nos vemos en el próximo video.